Entonces, si yo tengo la necesidad de diseñar esta trave, voy a hacer un corte aquí. Corte A. Tengo que saber qué cosa está soportando la trave. Entonces, esa trave primero la tengo que modelar y después la tengo que cargar. ¿De acuerdo? Esta es la trave que yo quiero modelar y quiero saber cuál es su carga. Y después quiero saber cuáles son sus esfuerzos. ¿Sí? Me voy a dar una medida aquí para que tengan idea de... Vamos a dar aquí 6. Y aquí vamos a darle unas mochetas de 60. ¿Sí? Y aquí le vamos a dar una distancia de 5. ¿Sí? Y yo quiero, pues, necesito saber, primero, qué tamaño qué peralte tiene la trave, de qué tamaño la voy a hacer. Y segunda, quiero saber cómo la voy a apoyar. ¿Sí? Si yo hiciera una vista aquí de frente, así, pues dibujando solamente las mochetas y la trave, puedo ver esto, ¿no? Pudiera ver esto arriba. Y aquí viene el muro, ¿no? Entonces, veo esto. Esta es la trave. Como tiene 60 las mochetas, pues la trave pues se vería pues del mismo tamaño, ¿no? Más o menos. Esa es la trave, ¿sí? Entonces yo pudiera tomar la decisión de considerar la empotrada, ¿no? Porque este elemento de aquí tiene 60 y este de aquí tiene 60. Entonces, para esa condición, mi modelo sería así. Y modelo la trave, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y aquí tendría una carga repartida de cuánto, ¿no? Ahora, si no quiero esa trave así,
¿cómo puedo hacer que sea simple, apoyada? ¿Alguien me puede decir cómo la puedo transformar a la segunda? Díganme algo, ¿alguien? ¿Cómo puedo hacer el segundo modelo? Con O columnas. lograrlo, pues, más bien. Si se hace un marco alrededor del vano y las dos columnas nada más llegarían hasta donde empieza la trave y ya nada más caería el apoyo, ¿no? A ver, otra vez platícamelo. Digamos que hacemos un marco alrededor del vano, pero Sí. la trave nada más va a llegar hasta donde lleguen nuestras dos columnas que vamos a subir. O sea, ya no iría ni más arriba ni No, la pues trave continuaría. esa que me estás platicando es esta. Ya no continúa para arriba, nada más cubre el vano así. Esta es la columna, y se intercepta con la trave y me queda así, ¿no? Y por eso genero yo el empotramiento. Si yo si analizo esto continuo, aquí me va a dar un momento y aquí me va a dar otro momento. ¿Sí? Ya que estos elementos de apoyo pues son resistentes, son fuertes y me van a tratar de detener la trave. Y yo voy a lograr más o menos una viga empotrada en ambos extremos. Pero yo no quiero la viga empotrada en ambos extremos. ¿Cómo le puedo hacer para lograr la viga simplemente apoyada? A ver, otra opinión. ¿Cómo te llamas tú, la que me contestaste? Herrera Sánchez. Herrera. Pero es que, bueno, no sé cómo explicarlo, pero le puedo hacer un croquis. Claro, claro que sí. Herrera Sánchez, ¿verdad? Sí. Profe, Sí. que la trave se lleve hasta los dos extremos y las columnas lleguen al tope de la parte inferior de la trave. Yo diría que para lograr esa segunda propuesta, quitaríamos las cabezas, ¿no? Así como les voy a hacer el dibujo siguiente. ¿Sí? Le quito las cabezas porque además no puedo poner yo unos castillitos ahí tan pequeños. Y ya hago esto, ¿no? Le pongo castillos aquí. Y ahora sí. Ahora, ¿qué voy a tener si observo esa mujer que iba a hacer el croquis? Suspéndelo y ahorita platicamos. ¿Sí? Sí. Fíjense bien. Ahora tengo este dibujo. ¿Qué observan? Y viene el muro. Díganme qué observan. Ahí está. Ahora mi marco es ¿no? ¿Qué observan? Aquí pues un castillo de unos 15 centímetros. Aquí una trave más o menos
Pues de 60, por el claro que vamos a trabajar. 10% del claro. ¿Qué observan en ese último dibujo que yo hice? Dígamelo. ¿Que no hay columnas? Pues que los castillos están muy debiluchos con respecto a la trave, ¿no? Y que no va a poder soportar la trave. Esos castillitos de 15 centímetros no van a tener fuerza suficiente para detener la trave. Y se va a generar entonces un segundo modelo que es este. ¿Sí? Una viga simplemente apoyada. ¿Cómo me doy cuenta que no hay, que no tienen capacidad los castillos de soportar, de detener la trave? Pues cuando yo analizo, si hago el marco y le pongo 15 y le pongo 60, me va a dar ahí una cosa bien pequeñita de momento. En el castillo, casi cero, ¿no? Fracciones. Entonces quiere decir que no está deteniendo al elemento. ¿De qué otra manera me puedo dar cuenta? Pues con las inercias, así, con el criterio de trave fuerte, columna, o columna fuerte, trave débil, ¿no? Sí, con ese. Entonces aquí le vamos a poner usar criterio. Columna fuerte, trave débil. ¿Alguien tiene cuesta de trabajo para entender esto? Si yo tengo apoyos con muy poquita inercia, comparado con la inercia de la trave, se va a generar ahí una articulación. Sí, se va a liberar el momento en el apoyo y automáticamente va a estar trabajando la trave. Y lógicamente la trave se va a llevar el momento más fuerte a la parte central. ¿Sí? Entonces, en el primer caso, el primer caso corresponde a la planta estructurada con 2 columnas de 60. El segundo caso corresponde a una estructuración donde los apoyos pueden ser largos, pero su inercia en el sentido donde se necesita es muy pequeña. Aquí los castillos son de 15 por 50. Aquí también los castillos son, pues puede ser a lo mejor de 20 por 60 o de 30 por 60, dependiendo, ¿no? Ya podrán hacer modelos de traves para poderlas analizar y poder diseñar con ellas. Lógicamente aquí si dibujo la elástica para este primer caso, pues voy a tener lo siguiente. Tensión, tensión y tensión. Y a la parte de abajo, compresión. Compresión y compresión. Cosa que no sucede con este, ¿no? En este voy a tener algo así.
así como una hamaca. Donde aquí están las tensiones, nada más en un punto. Y arriba las compresiones. Entonces, el modelo es bien importante porque si no me puede dar, puedo poner el acero en las zonas donde no se requieren y no identifico el apoyo, qué tipo de apoyo es. ¿De acuerdo? Y solamente vamos a trabajar con dos apoyos, empotrados y articulados. Esos son los apoyos que encontramos en los edificios. Ahora viene otro problema, ¿no? Ya identifiqué las condiciones de frontera o apoyos. Pero ahora quiero cargarlo, quiero saber cuánta carga soporta. ¿La carga va a ser diferente? No, si es la misma condición de losa, no va a ser diferente. La carga no puede variar. Los apoyos sí, pero la carga no. Vamos a suponer que es una losa reticular. Entonces, mis áreas tributarias son con triángulos y trapecios, ¿no? ¿Alguien me puede decir por qué se usan triángulos y trapecios? ¿Están ahí? Sí. Profe, ¿no es para repartir la carga uniformemente? Ajá, pero ¿por qué? ¿Por qué triángulo y trapecio? Pues es la figura que se forma, ¿no? Porque están a 45 grados. Bueno, se han hecho pruebas de placas rígidas, losas macizas, losas reticulares, se han probado a una escala real y se han llevado a la falla. Y se observa que el agrietamiento pues sucede así, ¿no? Sí, a 45 grados y más o menos en esta forma que les estoy dibujando. Entonces, esas grietas identifican la cantidad de área que se va hacia los apoyos, ¿no? Y por eso se trabaja el triángulo de trapecio para placas rígidas, solamente placas rígidas. ¿Cuál es la placa rígida? Pues puede ser la losa maciza, la losa reticular, puede ser la placa de acero, ¿sí? Entonces, para otro tipo de sistemas como el de vigueta y bovedilla o como el de tabletas prefabricadas o como el de los acero, no es su forma de distribuir su carga no es así. ¿Estamos de acuerdo? Solamente para losas reticulares, placas rígidas, losas macizas. Para esos tres sistemas se puede repartir en esta forma, ¿no? Y porque cuando se agrieta, pues se agrieta en esa forma con grietas a 45 grados que identifican la cantidad de área que se va hacia los apoyos, ¿sí? Bueno, entonces, si está a 45 grados, ¿qué distancia hay de aquí a aquí? ¿Me pueden decir alguien, por favor? ¿Qué distancia hay al centro? 3. No. 2.5. 2.5. ¿Sí? Y de aquí también hay 2.5 y esta parte del trapecio
tendría con 1, ¿no? Para que yo llegue a los 6. ¿De acuerdo? Ahora sí, yo puedo calcular las áreas. ¿Sí? Aquí, pues el área es igual a 5 por 2.5 entre 2. Y aquí, ¿cuál es el área? 6 más 1 por... Sería 6 por 5, ¿no? Entre 2. 6 por 5 entre 2, más bien 6 por 5 menos los dos triángulos, ¿no? Menos 2 veces el área del triángulo y todo eso entre 2 trapecios. Así de simple, ¿no? Para no entrar a fórmulas. Y esas fórmulas nos las enseñaron en la primaria. Saco el área del triángulo, que es 5 por la mitad de esa misma dimensión, 2.5 entre 2. Y los trapecios, pues saco el área de todo, 6 por 5, 30, menos los dos triángulos, ¿no? Y todo eso entre 2 porque lo reparto en los dos trapecios. Así vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Sí. ¿Alguna pregunta? Porque ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a cargar esas traves. Yo quiero saber cuánta carga. Después de eso, de cargarlas, quiero saber tu elástica, que ya está dibujada ahí. Ya me indica con la elástica en dónde voy a poner el acero y en dónde puedo poner bastones y cuánto acero debo de correr hacia los extremos. ¿Sí? En el primer caso y en el segundo caso, pues también en dónde voy a colocar el acero. Si le voy a colocar acero en la parte de compresión para armar, ¿para qué otra cosa me sirve el acero en la parte de compresión? Para disminuir deformaciones o flechas, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, una vez teniendo la carga, yo puedo calcular los esfuerzos. Y con los esfuerzos, yo puedo diseñar. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, vamos a suponer que es una losa reticular y vamos a hacer un análisis de carga de esa losa reticular. Esa losa reticular, vamos a suponer que tiene casetones de 40 por 40. Y yo primero tengo que distinguir qué cantidad de concreto hay en un metro cuadrado y qué cantidad de casetón, qué volumen de casetón hay por metro cuadrado. Eso es importante saberlo porque cuando yo voy a cuantificar concreto en una losa, pues tengo que saberlo hacer, ¿no? Y ahorita nos va a servir para determinar pues el peso. ¿De acuerdo? El peso de la losa. Es una losa de 6 por 5. ¿Alguna pregunta? Si ustedes no me detienen o me hacen preguntas, yo después se las voy a hacer en los exámenes. Y ahí es donde a veces empiezan a protestar ustedes, pero cuando estamos aclarando cosas, no me preguntan, muchachos. Yo, Inge, ¿podría volver, por favor, a repetir lo de la elástica? ¿De la qué? De la elástica de esos dos tipos de apoyos, por favor. Ajá. Bueno. Para el empotrado, tenemos que se deforma. ¿Por qué no se deforma desde el principio con curvatura? Pues porque no lo deja el apoyo. Entonces ahí la tensión aparece en la parte
de arriba y aquí en el centro aparece abajo. Y otra vez cuando se acerca el apoyo vuelve arriba la tensión. La compresión y la compresión. Donde hay compresión no puedo omitir el acero, ¿no? Sí. Ahora, este es el acero, entonces yo voy a poner acero ahí. Aquí necesito el 100% del acero que yo obtenga al diseñar. Ese es el acero que yo, de acuerdo a la elástica, es la posición que debo de poner, en que debo de poner el acero. ¿Sí? A ver qué otra pregunta tienen aquí. Entonces, de este acero que yo necesito aquí, se debe correr hasta de extremo a extremo, por lo menos el 50%. Correr hasta los extremos. Mínimo el 50%. Si corro más, no hay ningún problema. Y también de este acero que yo necesito aquí, ¿qué pasó, Luis? Buenos días, Inge. Buenos días. Entonces, de este acero que yo necesito ahí, se debe correr hasta los apoyos. El 50%. Mínimo. ¿Sí? Entonces, cuando yo esté calculando las tensiones, cuando calcule las áreas de acero en esos puntos donde hay tensión, pues voy a obtener una cierta cantidad, 8 centímetros cuadrados, por decir algo. De esos 8 centímetros yo tengo que correr hasta los extremos, mínimo 4. ¿De acuerdo? El 100% se va a quedar donde está la T, pero el otro o porcentaje restante, el 50%, lo voy a correr, lo tengo forzosamente que correr hasta los apoyos. ¿De acuerdo? Sí. Otra pregunta. Vamos a ver la otra, la simplemente apoyada, para que vean la diferencia, ¿no? En cuanto a armado. Y qué importante es tomar una decisión de cómo hacer los apoyos. Voy a dibujarle aquí al elemento tu apoyo, ¿no? Ese sería como el eje del apoyo. Bueno, aquí yo necesito, la elástica de esta cosa tiene giro desde el apoyo, ¿no? Y encuentro que la tensión está aquí y la compresión está ahí, ¿sí? Entonces, del acero que yo requiera en la parte de abajo, aquí,
Tengo que correr hasta los apoyos. El 50%. Aunque yo no lo necesite, yo tengo que tener aquí, lo voy a poner así punteado, aquí, el 50% del acero que produzca T. ¿Sí? Con esos criterios tengo que armar donde quiera que yo esté. ¿De acuerdo? Ahora, si no quieren respetar el 50% y quieren poner un poco más, pues se vale, no hay problema. Eso no te afecta más que económicamente, ¿no? Sí, entonces estos elementos son básicos y los vamos a encontrar en todos los edificios, ¿no? En todos los edificios, en todas las viviendas, en todas las construcciones, vamos a encontrar estos dos elementos. Por lo tanto, tengo que saber perfectamente cuándo uso uno, cuándo uso el otro, cuándo coloco acero en una parte, en una zona nada más, y cuándo coloco acero en las dos zonas. ¿Cómo puedo hacer que un elemento se convierta con sus apoyos simples, que se convierta en una viga simplemente apoyada? Y ahora, ¿cuál es la más cara y cuál es la más barata de estas dos vigas? A ver, díganme. ¿Cuál creen que sea la más barata y la más cara? No, la más barata no sería la que tiene los apoyos. ¿La más qué? ¿Barata? Porque ¿Hay nada más? ¿Otra opinión? ¿Otra opinión? Pues lo de los apoyos porque lleva menos acero, ¿no? ¿La de los dos apoyos? Ajá. ¿Otra? ¿Luna? Sí, yo también creo que la de los apoyos es la más barata. La de apoyos simples. Sí. Otro, García. González Tobar. Sí, igual siento que la de los apoyos. Bueno, pues el elemento más caro es este. Un elemento entre más hiperestático sea, es más barato. Entre más isostático, más caro. ¿De acuerdo? Entonces este es el elemento pues más caro, el de simplemente apoyado. ¿Por qué? Porque te va a tener problemas de flecha, le vamos a tener que poner acero en la parte de arriba para disminuir la flecha, va a tener problemas con el peralte, y todo se le va a cargar a este elemento isostático. Mientras que este va a gozar de más fuerza, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Seguros? Ahorita es cuando, aclarar todo, que mantener también la información, es importante que la contengan, que la retengan en su mente. Inge, Y no al mes se les olvide. ¿Podría ¿Otra vez? repetir lo que dijo del elemento isostático, lo que lo hace más caro?
Sí, el elemento entre más hiperestático sea, entre más continuidad tenga, entre más incógnitas tenga, es más barato. Los elementos hiperestáticos son aquellos que no se resuelven con las ecuaciones de la estática. ¿Sí? Tiene muchas incógnitas. Entonces esos elementos son más baratos, tienen más continuidad. Los elementos más simples, menos incógnitas, menos continuidad, son los más caros. Y son los más simples que se pueden resolver más fácilmente con las ecuaciones de la estática, ¿no? Entonces, esos son los más caros. Sí, porque no nada más es el acero, es la deformación también que presenta. Sí, si ustedes se acuerdan de estructuras 4, por ahí les debieron haber dado que la flecha para este elemento es omega L cuarta entre 384. Ok. Esa es la deformación. El semestre pasado lo debieron haber visto en acero. Mientras que su flecha de este es 5 omega L cuarta entre 384. ¿Okay? 5 veces más la flecha. ¿Sí lo ven? Es la misma expresión la de arriba y la de abajo, nada más que 5 veces más grande. Entonces, nada más imagínense los problemas que van a tener. Si el primero tiene 1 centímetro de deformación de flecha, el segundo va a tener 5. Entonces, tiene más problemas el elemento isostático, ¿no? Por eso es más caro. ¿Y en qué caso es más favorable usar cuál? ¿Cómo? ¿En qué ocasiones es más favorable usar cada uno? Bueno, si ustedes observaron en el semestre pasado que todos los edificios están formados por 2 tipos de viga. Unas vigas que van de columna a columna y que son hiperestáticas porque tienen continuidad con la columna, se conectan al momento, y otras vigas que son secundarias que van de trave a trave. Esas vigas que van de trave a trave las conectamos a cortante, o sea, articuladas, como en el segundo caso. ¿Por qué, si podemos darle continuidad, no las hacemos continuas, se hacen isostáticas? Si ustedes ven un estacionamiento, siempre van a encontrar que la viga, aunque tiene continuidad, la conectan articulada a cortante. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? ¿Qué les explicaron el semestre pasado? ¿Por qué las vigas secundarias están conectadas a cortante en acero? ¿Quién les dio acero? Bonfil. ¿Quién? Bonfil. ¿Buenfil? Bonfil. ¿Quién? ¿Morphy? Ah, bueno, pues entonces les debió haber dicho eso, ¿no? Esos son como de los puntos más importantes que ustedes tienen que controlar. Cuando van a un edificio se van a encontrar con ese tipo de elementos, ¿no? Y lo tienen que entender bien fácilmente, ¿no? Con un criterio, pues. A ver por qué. ¿Por qué las vigas secundarias de un edificio a base de estructura metálica están conectadas a cortante? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué no se les da continuidad? Vayan ahí a Costco, métanse al edificio, abajo del edificio de Comercial Mexicana, abajo de Chedraui, que es ahora, métanse abajo al estacionamiento y vean cómo está la conexión.
O vayan allá abajo por Álvaro Obregón, a la otra súper, casi todos los súperes que tengan estacionamiento, estructura metálica, pues van a ver eso, como ese patrón, ¿no? En los elementos secundarios. Pero, ¿por qué? ¿Por qué un elemento isostático? Quisiera que alguien me dijera, a ver, vamos a ver cómo con este muchacho Marurí Espinosa. Profe, Marurí no puede porque le sacaron las muelas del juicio. ¿Cómo? Marurí no puede hablar porque le sacaron las muelas del juicio. Bueno, pues entonces vamos a ver. Pues tú puedes hacer el quite. ¿Cómo te llamas? Albarrán. Albarrán, Padilla, Kevin Antonio. A ver, Albarrán, tú dime. ¿Me repite la pregunta, perdón? La pregunta es, ¿por qué todos los elementos secundarios, las traves secundarias, en los edificios de acero se conectan a cortante? O sea, esa conexión arroja una articulación, como resultado de una articulación, ¿no? Como es el segundo caso de la viga que estamos viendo aquí, el segundo caso. Si sabemos que es el elemento más caro, ¿por qué se genera ese tipo de apoyo? Tal vez porque es más, bueno, hay más resistencia. No. No, estoy diciendo que es el más caro. Entonces... Es el más caro y pues lógicamente se le llegan todos los problemas de flecha, de resistencia. También el momento, de momentos, el momento es más grande. Bueno, tiene muchos problemas ese elemento secundario, pero ¿por qué se está usando entonces en los edificios? Pues si es caro, no le veo. Si es caro, no le veo mucha razón. Digo, tal vez porque es más estético, puede ser. No, de estética tiene igual lo mismo que un elemento continuo. No, entonces ni idea, la verdad. Valencia Costa. Bueno, les estoy poniendo ese ejemplo de estructura metálica porque en estructura metálica solamente trabajamos dos apoyos, también el empotrado y el articulado, pero es más visible, pues físicamente es más visible que en concreto. Vayan, háganlo y vean cómo van a observar que está conectada solamente el alma en los elementos secundarios y los patines están abiertos. Hay una separación. Yo la pregunta es ¿por qué si el elemento isostático es más caro, se usa en acero mucho ese elemento isostático en elementos secundarios para dividir los claros, ¿no? Esa es mi pregunta. Pregúnteselo a su maestro. Pero bueno, ¿No podría ser que se puede deformar más? No. Hay algunos motivos importantes, ¿no? Sí. Pero el principal es por el montaje, la facilidad de montaje. Si cuando tú tienes una conexión muy simple, pues si es soldadura, pues nada más conecta soldadura, un pedazo de soldadura en el alma y se acabó, ¿no? Su plaquita de conexión. Cuando es tornillo, solamente atornillas el alma también y se acabó. Eso es por la parte del montaje.
pero por la parte de estructural, también evitas que la trave secundaria jale a la trave principal y la tuerza. Entonces, le ayudas en esa parte si solamente transmites carga vertical, ¿no? Y eso solamente se logra cuando conectas a cortante, que no jalan los patines. ¿Sí? Esas serían como las dos justificaciones para usar vigas secundarias. Rapidez, montaje, facilidad de montaje y rapidez. ¿Sí? Ya no estás haciendo conexiones de patines ni nada de eso. Aunque te salga un poquito más caro, eso lo desquitas con rapidez. ¿De acuerdo? Eso es por lo que preguntaba su compañero, ¿en dónde se usa un elemento isostático? ¿En dónde se usa un hiperestático? En este caso ahí estamos como seleccionando bien perfectamente, en el caso de acero, cuál es una viga isostática, ¿por qué la estamos usando? En concreto está menos visible, ¿no? Porque en el concreto, pues colamos en este caso del castillo con la trave, la vamos a colar y va a quedar como con continuidad. El material va a ser un solo, pero eso no quiere decir que esté empotrado, ¿no? Sabemos que no, porque la inercia del castillo es muy pequeñita y no se va a comparar con la inercia de la trave. Por lo tanto, no hay empotramiento. ¿Algún comentario? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, en concreto, ¿qué voy a tener? Pues voy a tener continuidad. Voy a tener, cuando yo haga el castillo, mi castillo va a quedar así. Este es mi trave y este es mi castillo. ¿Sí? Y esto queda continuo así. No hay una línea que los divida. Entonces, ¿cómo sé que el apoyo es así? ¿Sí? Pues por esta inercia, ¿no? ¿Sí? Aquí su inercia, pues es muy... Inercia de castillo, inercia de trave. Entonces, la inercia de castillo es mucho, mucho, mucho menor que la inercia de trave. ¿Mm? Si me voy a lo empotrado, pues no veo eso, ¿no? Inercia de trave, inercia de columna. Entonces aquí, mi inercia de columna entre su altura es igual o mayor que la inercia de la trave entre su longitud. ¿De acuerdo? Eso es lo que me definen los apoyos. Entonces, este es un apoyo así. Bacano, ¿no? Bueno, a ver cuántas reacciones, qué diferencia hay entre un apoyo empotrado y un apoyo simple, entre este y este. ¿Cuál es la diferencia?
A ver, díganme, muchachos. ¿Por qué? Pues con ellos vamos a jugar todo el semestre. Vamos a estar jugando con estos apoyos. ¿Cuál es su diferencia? Bueno, en el apoyo simple tenemos que la reacción en X es diferente de cero, ¿no? Tiene un valor. Y también la reacción en Y tiene un valor diferente de cero. Y que tenemos el momento alrededor del eje Z, pues es cero. Y por lo tanto el giro es diferente de cero. En todas las, donde hay reacciones, no hay movimiento y por lo tanto los desplazamientos son cero. Donde no hay reacción, hay desplazamientos, ¿de acuerdo? Entonces aquí solamente tenemos dos reacciones, cero momentos y sí giros. Un giro y el resto de los desplazamientos es cero, ¿sí? En cuanto a movimientos y reacciones. Ahora nos vamos con el empotre. En el empotre tenemos reacción en Y diferente de cero. Por lo tanto, el desplazamiento en Y es cero. Aquí tenemos reacción en X diferente de cero. Por lo tanto, el desplazamiento en X es cero. Ahora nos vamos con el momento. Sí, tenemos momento en Z. Momento en Z es diferente de cero. Por lo tanto, el giro en Z muchachos. Entonces, en el plano, si hablamos en el plano, en un punto cualquiera de una estructura, si le ponemos un apoyo a ese punto, generamos en el plano tres reacciones, ¿no? Y si está articulado, esas tres reacciones, solamente dos de ellas tienen valor y la otra es cero. Pero cuando no hay reacción, hay un movimiento. En el caso del giro, en el caso del momento, si no hay momento, entonces hay un giro. Y en el caso de las reacciones R, X, Y, hay desplazamiento. Permítanme otra vez. Entonces, ¿alguna pregunta de estos apoyos? Bueno. ¿Observan ese punto? Sí. ¿Sí? Sí. Si yo lo dibujo en el plano, si lo trabajo en el plano ese punto, y pongo mi sistema de referencia, ese punto, si no
Si no lo detengo con nada, se va a mover para acá y va a tener un desplazamiento en X. Se va a mover para allá, para arriba, y va a tener un desplazamiento en Y. ¿Sí? Si lo dejo que, si lo giro, va a tener un giro aquí, Z en Z, alrededor del eje Z. Eso trabajando en el plano. Si ese punto no lo detengo con nada, pues entonces tiene esos desplazamientos. ¿Y su reacción aquí en X cuál sería? Si no lo estoy deteniendo, ¿cuál sería? Dígame cuál reacción sería. ¿Qué reacción tendría ese punto? Lo desplazo. Está en el aire y lo desplazo y tiene desplazamiento X. ¿Cuál es su reacción? Pues no tiene reacción porque lo está moviendo, ¿no? No hay nadie que lo detenga. Y aquí en Y, lo subo para arriba. ¿Cuál es su reacción en Y? ¿Cuál es su reacción en Y? También cero, porque estoy dejando que se desplace. ¿Sí? ¿Cuál es su momento aquí? Si dejo que gire. ¿Cero? Pues cero también. ¿Sí? Ese punto quiere decir que no anda como en el aire, ¿no? Puede moverse para donde sea. ¿Sí? Ahora si me voy y empiezo y yo llego con el punto y lo detengo, ¿no? Y le pongo, le digo, tú te vas a articular. Ya no vas a tener todo ese movimiento que tenías. ¿Sí? Y lo estoy restringiendo con una articulación, ¿sí? Con ese apoyo. Entonces ya sé que la articulación tiene solamente dos reacciones. Una reacción en Y una reacción en X. ¿Sí? Es lo único que tiene. Todo lo demás es movimiento. Sí, si yo tengo una reacción, por lo tanto el desplazamiento es cero. No se puede mover ni para arriba ni para abajo. Si tengo una reacción en X, su desplazamiento es cero. No se puede mover ni para la izquierda ni para la derecha. ¿Sí? Ahora, si aquí dejo que gire, si gira, Z en Z, diferente de cero, entonces el momento es cero, no hay reacción. ¿Sí? Entonces, así se trabaja el movimiento de un punto. Ahora, si le pongo otro tipo de apoyo a ese punto, como el empotre, pues voy a tener aquí, pues las reacciones en X, las reacciones en Y y las reacciones en Z. ¿Sí? Y todos los desplazamientos en X, en Y y en Z son cero. No hay movimiento. ¿De acuerdo? Porque lo empotro. ¿Alguna pregunta ahora sí? Eso es importante que lo sepan, porque si no vamos a estar hablando de empotre, de articulación, y no sabemos realmente a qué se refiere, ¿no? Si se refiere a eso, esos apoyos tienen desplazamientos y tienen reacciones. Cuando hay desplazamientos, se anulan las reacciones. Cuando hay reacciones, se anulan los desplazamientos. ¿Sí? Y esos desplazamientos pueden ser verticales, horizontales y giros. Si hablamos en el plano son tres, pero si hablamos en el espacio son 6. ¿De acuerdo? Para que ustedes estén enterados, todas las estructuras que estamos analizando actualmente se están analizando tridimensionalmente. ¿Sí? O sea, con 6 movimientos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no entiendan? Muchachos, Está bien, pregunten, reaccionen, porque si no, esto
pues si no lo queremos ver y no lo queremos entender, nos sirve este tiempo que estamos dedicándole. ¿Sí? Dijo que cuando hay desplazamiento se anulan las reacciones y viceversa. Sí, cuando hay movimiento no hay reacción. Imagínate, tú te subes a un carrito de esos que usábamos cuando éramos niños. Te subes como si fuera una patineta y le das un poquito de pendiente en una superficie con un poco de pendiente y ese carrito empieza a correr. ¿Cuántas reacciones tiene ese carrito donde vas montado? A ver, dime cuántas reacciones tiene. 0. Tiene 0, su reacción horizontal es 0, su giro también es 0, pero hay una reacción. ¿Cuál es la reacción? ¿Es en X? En X. La perpendicular a la superficie donde va corriendo, ¿no? Esa es una reacción, nada más tiene una sola reacción ese carrito. ¿Sí? Entonces, y todos los demás son movimientos. Tiene desplazamiento en X, puede irse para arriba o para abajo. Puede girar, porque la patineta si te inclinas, si te recargas un poquito hacia adelante, se levanta, ¿no? O sea, ese es un giro. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, no hay una reacción, no hay un momento, porque puede girar. Ese es como el ejemplo claro, ¿no? Para que ustedes visualicen los otros dos apoyos. Ese sería un apoyo, el de la patineta, un apoyo móvil, ¿no? Así. Y este solamente tiene una reacción, que es el perpendicular a la superficie. Todos los demás no hay reacciones, por lo tanto hay giros y hay desplazamientos. Así, el desplazamiento en X es diferente de 0. Y el giro, como se puede levantar, también el giro es diferente de 0. Por lo tanto, no hay reacciones. El momento es 0 en Z. Y aquí la reacción en X es 0. Y solamente esta es diferente de 0. Por lo tanto, aquí el desplazamiento en Y no existe. No se puede desplazar hacia el centro de la Tierra. ¿Sí? Esto hay que entenderlo perfectamente bien. ¿Sí? Lo vamos a estar trabajando, lo han trabajado ustedes desde el primer semestre. ¿Sí? Y que nos debe quedar bien claro. Ya ustedes tuvieron diseño el semestre pasado, por lo tanto, esto lo deberían haber visto. ¿Sí? Y el otro punto importante, aparte de los apoyos, serían pues las cargas, ¿no? Las cargas y luego los esfuerzos. ¿No hay preguntas? Tiene que quedar bien claro. Yo no quiero que esta información se acumule sin que ustedes la dominen y que al ratito se estén quejando que no la entendieron, que quién sabe qué, que es mucha información. No, vamos lentos, vamos muy lentos y vamos aclarando cada punto. Si a ustedes no les queda claro es porque no quieren preguntar. ¿Sí? Y la reacción es algo que detiene. Y los desplazamientos y los giros es algo que se mueve. ¿De acuerdo? Sí. ¿Estamos claros? Bueno, están muy fríos y no están participando. Yo quiero que participen ustedes. ¿De acuerdo? Vamos entonces a ver. Queda muy poco tiempo ya, por eso me metí a las reacciones para hacer el análisis de cargas, ¿no? De los elementos. ¿Y qué tengo que saber para el análisis de carga? Para cargar un elemento.
¿Qué tengo que saber? Alguien que me diga. A ver, García o Flores Morales. García no está. Flores Morales. Sí. Flores Morales. Dime Sí, qué tengo que saber para cargar un elemento. Una Pues trave. lo que acaba de explicar, ¿no? Las reacciones. No. Para cargarlo no. Flores Morales está. ¿Hugo? Sí, aquí estoy. Sí. ¿Qué tengo que saber? Pues el peso entonces de la trave, lo que vamos a cargar. Sí. Para ponerle carga a una trave. ¿Qué tengo que saber? ¿Qué me pedirías a mí? Pues eso, ¿cuánto va? El número, la cantidad de cuánto va a cargar. No. A ver, ¿Qué tipo de apoyo es? A ver. Maruri Espinosa. Dime qué me pedirías para poder cargar un elemento. ¿Qué tengo que saber? Profe, es el alumno que ¿No está? La operación y no puede hablar. Maruri Espinosa. Maruri Espinosa. No puede hablar porque lo operaron de las muelas del juicio. Otra vez. Obando Díaz. Sí, aquí estoy. A ver, ¿qué tienes que saber para poder cargar un elemento? Una trave, se supone que el semestre pasado lo vieron. A ver, dígame. No sé, la distancia de donde se va a cargar el elemento. ¿Cómo? Por decirlo así, la distancia de la viga, por decirlo así. No. Es algo fundamental. El peso volumétrico de los materiales. ¿Y cómo te llamas tú? ¿Cómo? Valencia Costa. ¿Vale? El peso volumétrico de los materiales. Si no, no puedo cargar, ¿no? Entonces, dígame cuál es el peso volumétrico del concreto simple. Me lo va a ir diciendo por lista, Albarrán. El siguiente. Baena Landa. Baena. No está. Landa no está. Vamos a ver con el otro. Camaño Vargas. ¿No es 2400? ¿Cuánto? 2400. No es concreto simple. 2000 kilos por metro cúbico. ¿Cómo te llamas tú? Camaño. Colín, dime cuánto vale el concreto armado, el que vamos a ver aquí. ¿El concreto qué, perdón? ¿Armado? Armado. Sí. 2400. ¿Cómo te llamas tú? Colín Guzmán. ¿Colín? Sí, Colín Guzmán. Vamos a, el acero. ¿Lo acaban de ver ese? Dígamelo. ¿Cuánto es el peso volumétrico del acero? 7.800. ¿Eh? 7.800.
7,800. ¿Cómo te llamas tú? Hernández Maxines. Hernández Martínez. Maxines, ¿verdad? Sí. Órale. Bueno, vamos a ver otro, 8,000, 7,800. Anda en un rango de 7,800 a 7,900 kilos por metro cúbico. ¿Sí? Concreto simple, concreto armado, acero. Vamos con madera. De pino. ¿Cuánto sería la madera de pino, más o menos? ¿No son 300 kilogramos? No, él es muy bajo. Debe ser por lo menos... Es 300, ¿no? De 300 a 650. 600 kilos por metro cúbico. Sí. Ahora, dígame cuánto vale el mortero, la mezcla de arena y cemento. Mortero de cemento. 2,000. 2,000 kilos por metro cúbico. ¿Quién eres tú? Herrera. ¿Herrera qué? Sánchez. Herrera Sánchez. Sí, ahora vamos con acero, mortero. Vamos a hacer un mortero. Buenos días. Mortero de cemento, cal, arena, como el de los aplanados. ¿Cuánto vale ese? 1,500. 1,500. Yo creo que es bajo, es como 1,800 kilos por metro cúbico. A lo mejor si fuera de pura cal, sí, pudiera ser 1,500. Porque el 1,500 es el peso volumétrico de la arena. Ahora, vamos con un mortero de yeso. El yeso, pues, es puro yeso. Yeso. ¿Cuál es su peso volumétrico? 1,500. ¿De 1,500? 1,500. ¿Cuánto? 1,500. 1,500. 1,500. ¿Cuál es el peso volumétrico de la teja? ¿Cuánto vale la teja? $1,500 también kilos por metro cúbico. Tabique rojo. Recocido. 1,500. También 1,500. 1,500, puro tabique 1,500. Ahora, vamos a ver cuánto vale un muro de tabique rojo. ¿Cuánto vale? 1,800. 1,800. Sí, porque ya lleva mezcla y lleva el tabique, ¿no? 1,800 kilos por metro cúbico. Sí, entonces, ahora vamos con muro de tabicón. De concreto. ¿Cuánto vale? El muro de tabicón, pues el tabicón es de concreto. Si está bien hecho y lleva una buena proporción de cemento y arena, pues es como concreto simple, ¿no?
Y la mezcla, que es de cemento, pues andaría como en 2000, ¿no? 2000 kilos. Como en 2200, ¿no? Por metro cúbico, concreto simple, sería como un concreto simple, ¿no? ¿Y qué otra cosa? El piso de cerámica. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto sería el del piso de cerámica? 1800. No, es más que el concreto armado, porque es pesado. Ustedes han cargado una cajita de un metro cuadrado de piso y fácilmente pesa 30 kilos la cajita. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el peso volumétrico? ¿No es 2100? No, es como 3000 kilos por metro cúbico. O sea, una caja, un metro cuadrado, de un centímetro de espesor, pues anda pesando 30 kilos. Bueno, ¿qué otro material vamos a usar? Yeso, piso, concreto simple, concreto armado, madera, acero. ¿Qué otro material? La pasta para piso, la pasta, el pegazulejo, pasta para piso. Sí. Ese pesa 2000 como si fuera concreto simple, kilos por metro cúbico. Y el granito, la piedra, la mampostería de piedra, mampostería. Mampostería de piedra natural. ¿1800? No, es más. Pues anda como en unos 2200 kilos. Ahí su reglamento trae pesos volumétricos, chequen reglamento. Kilos por metro cúbico. Siempre hay un máximo y un mínimo, ¿no? Pero podemos tomar un promedio de esos pesos que les dé su reglamento. Ahí en cargas vivas, por ahí antes de cargas vivas están cargas muertas. Y por ahí va a aparecer los pesos volumétricos de los materiales. ¿Sí? O sea, la mampostería de piedra natural vamos a tomar como 2200. ¿Qué otro? El tepetate compactado. 1100. Compactado es 1800 kilos por metro cúbico. ¿Qué otro material vamos a usar? No recuerdo exactamente lo de la grava, que eso me lo dan. La grava, la arena, testontle seco, testontle seco, ese es 900 kilos por metro cúbico. ¿De grava no es 1700? No, de la grava son 1100. ¿Cómo? De la grava son 1700. 1700. Grava 1700. Arena. Y arena 1500. 1600. ¿Cuánto? 1600. ¿Cuánto de arena? 1500. No, yo creo que hay por ahí un detalle, ¿no? ¿1000 qué dicen? 1600. 1600, chéquenle bien porque se supone que la grava trae más vacíos. Debería de ser más ligera. La arena tiene menos vacíos, debería estar más, o igual por lo menos, Yo ¿no? digo que 1500. Chéquenle bien y me dicen que... Es que el de la grava es de 1450 a 1500. 1500 entonces, ¿no? La gravilla. ¿Y la arena? ¿La arena de cuánto a cuánto dice?
De 1550 a 1600. 1600 la dejamos así, me parece más justo. ¿Sí? ¿Qué otro material vamos a usar aquí para cargar elementos? Para cargar elementos de concreto. Sí, pues la tabla roca de cemento, la tabla roca de yeso, pues podemos tomar para tabla roca de yeso 1500, ¿no? Para la de cemento, pues 2000. Como si fuera un concreto simple. Bueno, yo creo que con eso podemos trabajar un poco. Sí, pero es importante que dominen los pesos, el peso del agua, el peso de agua negra y el peso de algunos granos como azúcar, maíz, sal, ¿sí? Todo eso es importante porque nos vamos a encontrar con que de repente vamos a contener o vamos a hacer estructuras para contener esos materiales. ¿De acuerdo? Ahí la vamos a dejar. Poner la presentación. La próxima clase.